Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar en esta serie de estudios bíblicos para repensar y repasar el mensaje dominical anterior. Porque debemos estar bien fundamentados y bien comprometidos en la palabra del Señor. Vamos a ver en el día de hoy, bajo el título de lo que se estuvo predicando, agradecido en alta voz. Ese fue el título del mensaje y ahora podemos quedar confirmados en la verdad presente. Agradecido en alta voz, y está fundamentado en Lucas capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Y tiene de trasfondo una historia muy bien conocida acerca de 10 leprosos que clamaron por salud y fueron sanados por Cristo Jesús. Vamos a leerlo inmediatamente y así entramos en este repaso, en este repensar acerca del mensaje anterior. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús iba rumbo a Jerusalén, la capital de Israel, y el lugar donde estaban tanto el templo como los sacerdotes que ministraban allí. Jesús venía del norte del país, venía de norte a sur, y en la frontera de Samaria y Galilea entró a una aldea donde ocurrió esta narración de Lucas capítulo 17. Los 10 leprosos conocían muy bien las reglas que debían practicar, que debían vivir fuera de la aldea, y no podían acercarse a nadie a menos de 50 metros. El clamor de los 10 fue un clamor colectivo y fue en alta voz. Ustedes se dan cuenta que el doctor Lucas, escribiendo aquí en Lucas capítulo 17, dice, tal vez por la distancia misma de mínimo 50 metros, tuvieron que alzar la voz para que Jesucristo escuchara claramente en qué consistía su clamor. Entonces fue pedir misericordia por su estado de salud. Eran leprosos. Esta petición era una súplica para ser liberados de la enfermedad que no solo afectaba su salud, sino que los marginaba de la sociedad, según está escrito en Levíticos capítulo 13. Cuando una persona era detectada con lepra, podía ser un hombre, una mujer, un joven, un anciano, podía ser un extranjero o podía ser un nativo. Podía estar casado, podía tener hijos, podía ser parte de una familia, podía ser cualquier tipo de persona. Al leproso se le daba una identificación que decía 2 veces inmundo, inmundo, para que fuera detectada por una persona sana y evitar que esta persona enferma lo tocara, porque este tipo de lepra era contagiosa. Esa identificación podía ser cambiada por una de sano si la persona se curaba, o no ser cambiada, sino eliminada.
Jesucristo siguió la línea de Levítico capítulo 14 y los mandó a presentarse a los sacerdotes para que ellos certificaran la limpieza. Pero lógicamente era un estado de fe en base a lo que ellos estaban pidiendo. Porque ellos mismos sabían que no podían ir donde el sacerdote a menos que estuvieran completamente limpios. Entonces, si ellos tienen la lepra todavía, ¿para qué van a ir? Porque ya ellos saben de antemano cuáles van a ser los resultados. De que una vez más le digan, no, ustedes están inmundos, porque la lepra es evidente. Entonces, este hecho ocurre cuando el leproso sabe que está sano y necesita una documentación o permiso para poder regresar a la sociedad y testificar que no es leproso. Es decir, cuando en el camino ellos se dan cuenta que ya están sanos, 9 de ellos van a seguir donde el sumo sacerdote o donde los sacerdotes, para que ellos sean lo que certifiquen, para que ellos sean lo que quiten la identificación de inmundo, y entonces poder regresar a sus casas. Es así cuando él le dice, id y mostraos, como una prueba de fe, porque nadie con lepra se va a mostrar, como ya mencioné anteriormente, al sacerdote. Pero la obediencia da frutos de bendición. La obediencia da frutos de bendición. Que ese fue un mensaje tocado en un momento dado cuando Samuel le habló a Saúl diciéndole que Dios se complacía más en la obediencia que en cualquier otro tipo de sacrificio. Ahora estos 10 leprosos, mientras ellos iban a entrar a Jerusalén, todos fueron sanados porque todos habían clamado por lo mismo. Todos obedecieron al encaminarse a Jerusalén sin poner ningún tipo de peros para ver a los sacerdotes, y absolutamente los 10 fueron sanados. Ahora, la historia da un pequeño giro porque uno solo volvió donde Jesús a dar las gracias. Cuando ellos se dan cuenta que están completamente sanos, 9 de ellos siguen, probablemente donde los sacerdotes, o se le importa que le digan lo que ya ellos están experimentando, que es que están sanos, y tal vez se fueron a las aldeas donde originalmente habitaban. Ahora, este ex leproso agradecido iba a seguir a Jerusalén a buscar su permiso donde los sacerdotes para regresar a su casa y a su comunidad. Pero antes se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y ahí salió el título del mensaje, agradecido en alta voz. No un agradecimiento a lo interno, en el corazón, donde lógicamente tiene que surgir el agradecimiento y donde debe uno expresar un cántico, poner la filarmónica, la sinfónica interna para cantar himnos a Dios de agradecimiento. Entonces esto sale por su boca, esto sale por sus labios, y en alta voz este hombre va a agradecer. Y en un acto de pura humillación, este hombre se postra a los pies de Jesús para agradecer por lo que había ocurrido en su vida. Qué importante es agradecer a tiempo y no fuera de tiempo. No es lo mismo en el tiempo real que en un video. No es lo mismo en persona que de manera virtual. No es lo mismo presente que por carta. Cuando la persona agradece, sacrifica cosas para demostrar su afecto y su cariño al benefactor, a la persona que le facilitó lo que él estaba pidiendo, lo que estaba deseando. Sabe que en algún momento uno tiene que cantar el Salmo 46. Y el Salmo 46 fue inspirado por el Espíritu Santo en la boca de los hijos de Coré, cuando estaba ocurriendo lo que ocurrió con Coré, con Datán, con Abirán, con todo este tipo de personas que se levantaron en contra de Moisés y por vía de consecuencia en contra de Dios,
que la tierra se abría y se tragaba viva a estas personas, ellos clamaban todo lo que dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero eso se diseñó, eso se escribió de tal manera que no se puede decir en voz baja. Uno no puede decir Dios es nuestro amparo, sino en voz alta, exclamativa, que se oiga en los cuatro puntos cardinales. Incluso es para que sopranos, mujeres sopranos, lo cantaran en lo más alto de sus voces. Entonces este hombre está agradeciendo en alta voz. Él está sacrificando algo para demostrar el afecto y el cariño a su benefactor. Él puso a Jesús en primer plano antes de obtener el certificado de limpieza de parte de los sacerdotes en la ciudad capital de Jerusalén y entonces volver a la aldea de la cual era originario. Quiere decir que nosotros, cuando recibimos la bendición de Dios, demostremos gratitud. Demostremos gratitud porque mediante la gratitud es que a Dios le ofrecemos un servicio aceptable, con temor y con reverencia, como muy bien se dice en Hebreos capítulo 12, verso 28. Las personas agradecidas tenemos que hacerlo en alta voz, como lo hizo el personaje de Lucas capítulo 17. Vamos a dejarlo hasta aquí y ahora tenemos la oportunidad de repasar o de repensar para quedar confirmados en la verdad presente el mensaje de Lucas capítulo 17, verso 11 en adelante, titulado Agradecido en alta voz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta la próxima.